Mis estimados amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un ejemplito de cómo calcular la desviación estándar de un conjunto de datos usando las librerías Pandas y NumPy de Python. Entonces, para esto yo ya he creado mi entorno virtual e instalar las librerías, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es importar, voy a importar Pandas as PD y voy a importar también NumPy as NP. Bien, yo voy a crear mis datos y lo voy a almacenar en una lista llamada data. Entonces, va a ser esos datos numéricos, será pues 3,5,8,7, digamos, 9. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la desviación estándar de este conjunto de datos usando la librería Pandas. Entonces, como podemos ver acá, básicamente, pues un conjunto de datos lo puedo almacenar en una columna de un data frame. Entonces, yo voy a decir serie, creo la variable serie va a ser pd.series, que viene a ser una columna de un data frame, a esa data. Ahora podemos ver esa columna, vamos a imprimir print serie, guardamos y ejecutamos. Y acá ya podemos ver nuestra primera columna, 3, 5, 8, 7, 9, ¿no? Y esto de acá vienen a ser los índices que le corresponde a cada elemento. Bien, entonces yo puedo calcular ya la desviación estándar usando la función std. Entonces, la desviación estándar usando pandas es dos puntos, y acabo de decir lo siguiente, uso la función std. Básicamente, pues será lo que está almacenado en la variable serie, vamos a calcularle la desviación estándar con la función std. Perfecto. Cerramos, corro el programa y acá me sale, ¿no? La desviación estándar usando pandas es 2.4083. Voy a redondearlo a 3 decimales. Voy a redondearlo. Round. Yo digo acá, ¿sabes qué? Muéstrame con 3 decimales. Acá le coloco 3 decimales. Y acá está mal escrito, era round. ND. Bien. Guardamos. Nuevamente cerramos y ejecutamos. Y acá nos muestra, ¿no? La desviación estándar usando pandas es 2.408. Bien, voy a hacer lo mismo con array. Voy a crear una nueva variable llamada arreglo. Va a ser np.array, a cual vamos a pasar esos datos almacenados en la lista data. Y hago lo mismo, pues en NumPy también calculamos básicamente pues con la misma función std. Copio la desviación estándar usando NumPy. Acá viene la pequeña diferencia, acá llamamos cuál es lo que está en este caso es np, la función std, y lo que está almacenado en la variable arreglo. Igual con 3 decimales, cierro y ejecutamos. La desviación estándar usando pandas es 2.408. La desviación estándar usando NumPy es 2.154. Podemos ver que hay una diferencia entre ambos cálculos, ¿no? Si son los mismos datos que estamos usando. Lo que pasa es que pandas básicamente se utiliza para pequeñas muestras y calcula la fórmula dividida entre n-1, mientras que NumPy se utiliza para muestras grandes, de unas poblaciones enormes, y básicamente pues la fórmula lo divide entre n, ¿no? Acá está. Básicamente, pues Pandas utiliza esta fórmula de desviación estándar. Todo lo divide entre n-1, que es el número total de datos, menos 1, mientras que NumPy lo divide entre el número total de datos, ¿no? Y entonces, cuando usamos, por ejemplo, si nosotros tenemos una pequeña muestra, podemos usar la desviación estándar que nos da la función de la librería Pandas, ¿no? Si nosotros tenemos una población bastante grande, en ese caso usaríamos pues básicamente la función de NumPy, ¿no? Para calcular la desviación estándar. Entonces, por eso viene esta diferencia de valores a la hora que calculamos para los mismos datos, ¿no? Cuando calculamos la desviación estándar. Ahora, podemos homogenizar estos valores, es decir, que en Panda salga 2.154 o que acá en NumPy salga 2.408. Sí, para eso hay una función básicamente que es dddof, el cual tiene que ver básicamente con los grados de libertad, ¿no? En ese caso, pues nosotros le podemos decir a Panda, ¿sabes qué? Ya no lo dividas entre n-1, sino divídelo entre n. Entonces acá vamos a hacer, por ejemplo, eso. Yo voy a usar esa función. Le digo en este caso dddof. Y sabes que ya no le restes 1, simplemente hay que dejarlo en n. Entonces, si yo guardo eso, ahora el valor lo va a dividir entre n, ya entre n más 1, y nos va a salir en ambos casos 2.154. Corremos. Y acá podemos ver la desviación estándar usando Panda y NumPy, ya es 2.154. Ahora, podría hacer lo mismo a NumPy para que me dé 2.408. Simplemente, acá haría dddof. Y en este caso, a decir, ¿sabes qué? Ya no hay que restarle 1, sino básicamente pues hay que dividir entre n. Y acá yo le quitaría esto. Y acá nos va a salir ya no el 2.154, sino el 2.408, ¿no? Porque ya le está dividida en este caso entre n-1, ¿no? Ya no lo divide entre n. Entonces corremos. Y acá nos sale 2.408, ¿no? Básicamente esto tiene que ver con los grados de la libertad. Entonces,
Ahí podemos ver la diferencia si no usamos pues básicamente esa función, ¿no? La diferencia en el cálculo de la desviación estándar cuando nosotros usamos la función de pandas y de NumPy, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces cuándo usamos cuál, ¿no? Si tenemos una pequeña muestra, podemos usar pandas. Si nuestra muestra tenemos una población enorme y usamos de NumPy, ¿no? Y por eso estos resultados del cálculo de la desviación estándar en ambos casos varía, ¿no? Porque ya sabemos por qué, ¿no? Pues lógicamente, pues Panda se utiliza pues para muestras pequeñas, por eso lo divide entre n-1, en cambio NumPy, que utiliza para poblaciones grandes, lo divide entre n, ¿no? Entonces esa es la diferencia del por qué ambos valores un poco difieren, ¿no? Bien, mis amigos, así seguiré subiendo más videos y contenido de Python.